Bueno, si algo caracteriza la obra de Cervantes, es la inclusión de un mundo total que refleja su intenso momento histórico. Tal vez la figura de Don Quijote sea el símbolo de la universalidad perdida, una universalidad que añora tiempos de tolerancia, de libertad religiosa, de convivencia de lenguas, de alta cultura. Todo ello expulsado y perdido después de 1492. A Don Quijote solo le queda evocarlo y esforzarse por seguir viviendo en una situación imposible. No se trata de una burla de las novelas de caballería, sino de la triste realidad de valores perdidos, de libertades olvidadas, de mundos suprimidos. Las grandes culturas medievales, la judía y la árabe, son borradas de España. Apenas unas breves menciones desde el comienzo del libro reflejarán esa pérdida y, sin embargo, la necesidad de aludir a ella, aunque sea por lenguaje velado, entre líneas, juego de palabras, que se hacen presente, sin embargo, de manera constante. Ya el nombre del personaje es alusivo, Don Quijote de la Mancha. Personaje manchado, no limpio, en alusión a los nuevos cristianos. Y aquello que diferenciaba a los judíos de los cristianos, por ejemplo, la comida, se sintetiza en la mención desde el principio del libro de, y cito, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Donde duelos y quebrantos, aunque diversos investigadores lo atribuyen a cierto tipo de comida, muy bien podría aludir al duelo y al quebranto que significaba la imposibilidad de celebrar el Shabbat. De este modo, las fuentes utilizadas por Miguel de Cervantes para la realización de su obra fueron cobrando presencia continua, de su extenso conocimiento, de sus cuantiosas lecturas, de su sabiduría de la vida, incorporó las más preciadas esencias que pudieron penetrar hasta el hondo del ser humano. No solo reflejó en su obra la historia y la cultura, sino algo más, una intuición del lenguaje de lo implícito, de lo sugerente, del doble filo del habla. La conflictiva situación en que vivían los españoles después de 1492 no solo afectó al pueblo judío por el edicto de expulsión, sino al hispano-cristiano también, o aún más. Nadie escapaba de la sospecha de ser de origen judío o converso. La sociedad se dividió en dos grupos, los cristianos nuevos y los cristianos viejos. Para todo había que demostrar el origen y los apellidos. Llegó a tales extremos que era más importante ser cristiano viejo, por el solo hecho de serlo, que poseer educación o ser un buen médico, un orfebre excelente, un profesor de la universidad, tener cultura o simplemente saber leer y escribir. Todo esto sinónimo de judaísmo y por lo tanto prohibido y peligroso. Cervantes otorga a sus personajes la posibilidad de una vida que está en su quehacer. Transmuta los valores judíos recibidos y mantenidos a pesar de la conversión. Intenta establecer un lazo entre él y sus lectores por medio de pequeños gestos, signos mínimos, claves para leer entre líneas. La batalla que emprende
es la de defender el pasado y la tradición, la de salvar los restos de un naufragio que más valía que la tierra firme. La existencia del converso, y no hay que olvidar que Cervantes venía de una familia de conversos, estaba fundada en la total inseguridad y en la apariencia de las cosas. Cualquiera podía ser delatado ante el tribunal de la Inquisición sin que para ello hubiera límite alguno. Por eso, dos verbos, ser y parecer, son la mejor representación de ese dilema. A ello se debe que Cervantes adopte la postura de la relatividad. Dice Don Quijote: eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Cuál sea el ser verdadero queda por descubrirse. Las cosas son de determinada manera, pero parecen otras. A los conversos se les acusa de parecer cristianos, pero de seguir siendo judíos. Por eso siempre los molinos no son molinos, la bacía del barbero no lo es, todas las apariencias y el ser están constantes en el libro. Lo que cuenta es la variedad de las interpretaciones y todo es interpretable. Y cito: y pues el autor del Quijote, dice en el prólogo el propio Cervantes, refiriéndose así, se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento. Esas tres palabras son propias del mundo judío: habilidad, suficiencia y entendimiento. Sigo con la cita: para tratar del universo todo. Aquí está la universalidad. Pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Es una de las primeras veces que se pide la participación directa del lector para que sepa leer entre líneas. Palabras estas que aseveran la importancia de lo no dicho sobre lo dicho, es decir, de lo sobreentendido. Así, el hecho literario no es cerrado, sino abierto a toda interpretación y a una lectura para iniciados, aquellos que saben leer lo que no se ha escrito. Cervantes dice, y es verdad, saber leer lleva a los hombres a la hoguera. Todo lo referente a la situación opresiva tenía que ser dicho en forma sesgada, irónica, ambigua. Por este deseo de vida interna corren los anhelos de la libertad. Todo sucede al aire libre y por los caminos, donde no hay reglas, donde se puede escapar a la opinión de los demás y a la persecución. Se camina, se cabalga, y todos sueñan en vivir a su modo, libremente. El ejemplo más notorio es el de los galeotes, como ya se leyó aquí, y el discurso de Don Quijote para probar que Dios hizo libres a los hombres. Y cito: porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Antecedentes hebraicos en el Quijote. Los antecedentes hebraicos en la obra cervantina, aparte del conflicto encubierto, son literarios y provienen de León Hebreo, Fernando de Rojas, Semtov de Carrión, Juan Luis Vives, incluso también los antiguos cabalistas. La Celestina era el libro favorito de Cervantes. Y él dice en el prólogo: libro, en mi opinión, divino, si encubriera más lo humano. No olviden que Fernando de Rojas aparece en documentos antes de 1492 firmando discusiones o polémicas en tratados hebreos, y después, cuando es forzado la conversión, va a aparecer casi lo mismo, pero ahora desde el punto de vista cristiano. Cervantes tomó del otro autor, Yehuda Abravanel o León Hebreo, como fue llamado en Italia, donde se refugió su familia después de la expulsión de España,
los principales conceptos filosóficos que aparecen en el Quijote. Su obra, Diálogos del Amor, es fundamental para entender la teoría del amor que expone Don Quijote en relación con Dulcinea. La utilización de fuentes judías para sus propias obras es una característica de los conversos, que de este modo encontraban apoyo para sus ideas atribuyéndoselas a otros autores. Más aún, Cervantes se defiende simulando que la obra que ha escrito no es suya, sino que la tomó de un manuscrito, y aunque el nombre aparentemente es árabe, dice que si hubiera buscado en una lengua muy antigua, lo hubiera encontrado ese manuscrito, con lo cual se refiere al hebreo, pero sin decirlo. Frente a Don Quijote, Sancho aparece como un personaje cristiano viejo que así se define y que constantemente lo afirma al expresar que 4 dedos de enjundia lo demuestran, aludiendo a las 4 generaciones de antepasados cristianos viejos y al hecho de comer carne de cerdo. Con esa definición, él ya se establece como cristiano viejo. En cambio, Don Quijote guarda silencio y nunca dice que lo sea. Pero será sobre todo en la actividad cotidiana donde la presencia de lo judaico se manifieste. En la preocupación por viudas y huérfanos, es lo que dice Don Quijote que sale a defender, que aparece en el discurso de los cabreros, que aquí se leyó un fragmento, en el derecho a la libre elección, que es el episodio de los galeotes, en los cambios de nombres o la vacilación de su uso. Don Quijote empezó diciendo que si se llama Quejana, Quijada, Quesada, para finalmente quedarse con Quijote, como también fue leído aquí. Dulcinea es también una mezcla entre Dulcinea y Aldonza, y esto no es sino una reminiscencia judía de la traducción de apellidos ante la conversión. Regresando a los 2 libros claves para Cervantes, que son la Celestina y los Diálogos del Amor, la primera, la Celestina, está escrita en lo que será de inmediato una España represiva, y la otra, escrita en libertad, puesto que León Hebreo se va a Italia, ambas por 2 judíos, uno obligado a convertirse al cristianismo, Fernando de Rojas, y otro de familia expulsada que se afinca en Italia y no tiene temor ni será perseguido por ser llamado León Hebreo. Ambas obras representan también 2 enfoques opuestos en cuanto al concepto del amor. Uno violado y violentado, el que corresponde al converso, y otro positivo y teórico, uno con apego a la muerte, otro con apego a la vida. Estos 2 libros serán principios regidores, a su vez, del Quijote, según lo afirma su propio autor. Son clásicas las citas del prólogo que lo apoyan. Sobre la Celestina dice Cervantes: libro, en mi opinión, divino, si encubriera más lo humano. Y sobre los Diálogos del Amor de León Hebreo dice: si tratáredes de amores con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo que os hinchan las medidas. Vean que libremente puede citar a León Hebreo frente al otro que es converso. Les voy a leer también unos párrafos sobre la religión o el eco subyacente. Por ejemplo, esto dice Sancho a Don Quijote: pero él no quiso ser sino emperador, y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de serlo de la Iglesia, por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella, porque le hago saber a vuesa merced que aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la Iglesia. Una frase bien fuerte. Ya están otra vez los verbos ser y parecer.